la radio cultural más importante del noroeste del país. Muchas gracias por sintonizar su programa Brechando con un servidor Antonio Quevedo Susunaga, lunes, miércoles y viernes, 6:30, 7 de la noche. Y bueno, siempre contentos, con alegría. Estamos aquí y más contentos, está aquí un gran amigo, un joven, talentoso, de esta nueva generación, Juan Burgos. Gracias por acompañarme nuevamente aquí. Muchas gracias por invitarme, amigo. Muchas gracias por recibirme y pues a tus órdenes. Un saludo a todos. Debo decirle al auditorio, y voy a ser muy honesto, invito a Juan porque pues es la nueva generación. Son los jóvenes que están viendo desde una óptica diferente seguramente de lo que nosotros estamos viendo. Y todo este proceso electoral del 2018, la elección más compleja a la que estamos arribando. Y bueno, pues es importante porque muchas de los que nos están escuchando son jóvenes. Y ¿qué edad tienes, no? Ya no estoy tan joven, estimado Toño, No. tengo 40 años, Bueno, pero bueno, todavía pegamos un si la gatazo, comparamos con la mía, mejor ahí, vamos mita. Oye, entonces es importante, ¿por qué? Bueno, ¿tú estudiaste qué? Fíjate, Toño, yo soy ingeniero industrial y de Ajá. sistemas, pero por ahí azares del destino terminé en mercadotecnia trabajando en una empresa privada de telecomunicaciones, donde me especialicé precisamente en el campo que ejerzo ahora, que es la investigación de mercados. Uh-huh. ¿No? Estuve 4 años ahí haciendo análisis estadístico de dónde tendría que abrir esta empresa que te digo de telecomunicaciones en aquel momento, en los 2000, Uh-huh. que estábamos abriéndonos en el sector telecomunicaciones. A mí me tocó estar precisamente en esa apertura de mercado y bueno, empezamos a trabajar la parte de mercadotecnia, me gustó mucho y empecé con mi propia consultoría, ya tiene 11 años hoy. 11 años. Team Mercadotecnia, que es mi despacho de consultoría de mercadotecnia, y atendemos tanto empresa como el tema gobierno, ¿no? Que en mi caso, pues viniendo de una familia política, mi padre fue político, mi tío es político, mi abuelo fue político, mi bisabuelo fue político. Yo fui el único que no decidí en este momento estar en la política, pero pues a través de mi despacho estamos ahí muy en contacto con el tema político. Fíjese, para todo el auditorio, la relación con Juan Burgos, papá, y un servidor, viene de hace 40 años, cuando yo llego a Sinaloa. Y ahí en el periódico Noroeste, pues me toca cubrir algunas fuentes. Entre esas fuentes, cubría yo la CNOP, donde era Juan Burgos, tu papá, el dirigente. Y ahí empezamos. Él tuvo muchos cargos, y bueno, finalmente seguimos con esa relación cuando él fue director de gobernación. Es correcto. A nivel nacional. Y en fin, tuvimos una buena amistad, la conservamos siempre abiertos, siempre con ese aspecto de camaradería, porque él era así muy afable. Entonces, ahora pues continúa esta relación con Juan Burgos Junior, hijo, y me da mucho gusto, la verdad que los genes se trasladan del padre a los hijos, y aquí en este caso no me queda duda de que traes una riqueza de genes tanto de tu papá como de tu mamá, porque bueno, pues ellos siempre destacaron en este quehacer político. Me deja sin palabras, hay cosas que me gustan mucho y una de ellas es escuchar una buena palabra de mi padre y pues no tengo nada más que agradecerte, ¿no? Y a lo mejor que no soy digno de esa genética, ¿no? Voy a cometer una indiscreción, Juan. En uno de mis viajes a Veracruz, saludo a tu papá, platicamos del tema de la política y él me pregunta, ¿cómo me ves en Sinaloa? Y yo le digo, no te ves, pero si te quiere ver podemos hacer algo para que te veas. Y fue cuando él empieza a hacer ese trabajo hormiga para buscar la posibilidad de la gubernatura. Por ahí el 96, 97. Del 96, 97.
y eso nos unió un poco más porque estábamos en una estrecha comunicación. Cada vez que venía, hacía recorridos en todo el estado, y pronto, en menos de 3 meses, él se perfiló como uno de los aspirantes. Sí, sí, recuerdo muy bien esas épocas y bueno, pues era una aspiración de mi papá, probablemente muy legítima para su trayectoria, ¿no? Sí. Pero bueno, a Juan Burgos, hijo, lo tenemos aquí. Y la verdad es que en la mañana que platicamos, cuando lo invité, él me menciona una frase que me gustó mucho y que quiero repetirla aquí, y que va a ser la columna vertebral de este programa, la tormenta perfecta que se está creando. ¿A qué te refieres con eso? Bueno, Toño, mira, las elecciones obviamente son una época muy interesante en mi caso, en el caso de mi negocio, porque como te comento, atendemos tanto a empresas como a políticos, ¿no? Y pues obviamente esta es la temporada alta, si lo quieres ver así, ¿no? En nuestro negocio, de alguna manera beneficiamos mucho el análisis objetivo de las circunstancias. Y bueno, lo que estamos viendo es que tanto a nivel nacional como a nivel local se están dando una serie de cuestiones que me llevan a mí a dar esa etiqueta, a poner esa etiqueta a lo mejor un poquito arriesgada, pero sí estamos viendo en los números, en las notas, en las noticias, en los acontecimientos en redes sociales, que se está gestando lo que estamos viendo nosotros por la tormenta perfecta. La verdad es que veníamos caminando en un proceso casi normal, apagadón, que traía sus altibajos dentro de los partidos. Sin embargo, el pasado sábado, estoy mandando esta comunicación a 700 gente. Válgame. Vimos cómo Gerardo Vargas Landeros, pues que había sido secretario general de gobierno aquí en Sinaloa, que trae su movimiento Trébol, pero que también es parte de ese movimiento malovista, pues sale, se rompen los códigos de la política y dice: me amenazaron para que no me registrara. Y da el nombre de Joel Hernández Niño como el recadero de esta amenaza. Y entonces el escenario se transforma. Cambia. Sí, en la conferencia de prensa, Gerardo Vargas, con quien tengo una relación muy cercana, él trabajó con mi papá en aquellas épocas de la dirección de gobierno, cierto. Y desde ese momento yo lo conozco muy bien. Cambia la circunstancia del juego, se estaba manejando mucho la idea de que precisamente podría él abanderar las causas del PRI, probablemente en un segundo lugar, probablemente en un primer lugar de la candidatura al Senado, o a lo mejor alguna otra salida. La política ya cambió, Toño, y lo platicamos la última vez que estuve aquí contigo, ¿no? Retomamos aquí el caso de Chihuahua, de cómo ahora un gobernador se ponía al frente del gobierno federal y le exigía con aquella vehemencia que le puede dar el derecho constitucional de los estados, el dinero que le corresponde, ¿no?, al estado de Chihuahua por constitución, por los estados federados que tenemos en México. Bueno, pues eso lo estamos viendo ahora ya en Sinaloa, ¿no? Sí. Un actor político importante, representativo, con una fuerza electoral clara, está, pues, de alguna forma retando a las formas de hacer política con esa conferencia de prensa que fue transparente, que fue a lo mejor muy claro en sus conceptos. Sin embargo, no define aún si va o no va, sí, a continuar en otro lado, ¿no? Él dice que va a participar a través de Fuerza Trébol, que eso entiendo es el movimiento que él encabeza, pero no dice con cierta claridad dónde o cómo lo va a hacer, ¿no? Quedó pendiente esa interrogante. Sin embargo, esto es lo interesante. Ve cómo ya no se puede hacer política recadera o política de amenaza de bajo perfil o a escondidas. Tampoco puede ser autoritario. Creo que si eso no lo entiende,
quienes están dirigiendo la política, pues van a enfrentar un serio problema. Ahora, digo, también entramos en un dilema de la palabra de quien acusa contra quien se dice amenazado, ¿no? Así es. Es muy complicado en este momento. No, es que ni siquiera podemos mencionar a quienes unos ni otros. Así es muy complicado saber qué pasó, si Así realmente hubo una amenaza, a lo mejor así lo interpretó. Así se interpretó, a lo mejor no fue tal. Digo, pasan muchas cosas detrás del momento del que nosotros... O a lo mejor es una oportunidad de las circunstancias para aprovecharla. Puede ser que Gerardo tiene que decirle algo a su base, de alguna forma justificar ampliamente por qué está decidiendo o por qué no está yendo como candidato. No lo sabemos. Creo que, y más allá de pasar a analizar si hubo o no tal amenaza, creo que lo que se tiene que rescatar en este momento es esa apertura que ya existe a través de las redes sociales a decir, no estoy haciendo algo por tal razón, sea o no sea real la razón, ¿no? Bueno, eso es lo interesante de esto. La verdad es que se dan muchas circunstancias. Nosotros analizamos, por ejemplo, estábamos en espera de los candidatos a senadores del PRI. Claro. Que se mencionaba a Mario Zamora y a Rosalena Millán. Pues sí, o sea, ya no hay sorpresa en sus... Sí, ya era una noticia que estaba hasta cierto punto muy anunciada. Muy anunciada, ¿no? sí. Ya teníamos por lo menos un par de semanas con la idea en la cabeza. Sí. Era hasta cierto punto claro que esto era lo que iba a suceder. La cercanía de Mario Zamora con el candidato del PRI, José Antonio Mide, es clara. Es una de las personas más cercanas, según entiendo, al candidato. Y obviamente que pues al candidato le interesa o le va a interesar que un cercano a él le garantice una elección en Sinaloa, ¿no? Ahora... que no está fácil, ¿eh? Que no, esta elección va a ser todo menos fácil, ¿no? Yo creo que Mario tiene ya a un contendiente muy fuerte, que es el maestro Héctor Melesio Cuen. Claro. Y bueno, Mario también se puede apoyar en la estructura que es real del PRI, ¿no? Y tiene una gran compañera de fórmula, ¿no? Rosalena tiene experiencia. Es un activo del PRI y ella tiene muchísima experiencia en el acercamiento en comunidades, en sindicaturas. En ese trabajo rural, en ese trabajo de las zonas suburbanas, ella tiene experiencia. Pero vemos también algo más, ¿no? Que si Gerardo decide ir en busca de una parte de alguna candidatura del Senado, pues ya va a compartir ese mercado electoral con Mario Zamora. Sí. Porque finalmente, tanto Gerardo como Mario son PRI. Y también compartiría en su momento con lo que puede representar el frente, ¿no? Con lo que puede representar, porque al final del día se metería en el carril de la oposición, si lo quisiéramos ver así. Ajá. Y ahora la oposición, y por eso digo que a lo mejor se puede crear una tormenta perfecta, tendría tres jugadores principales. Tendría por un lado a Héctor Melesio Cuen, que es una fuerza política innegable en el Estado a través de su partido El Paz. Está, en el caso de que así lo decidan, aunque hace un momento leí que Morena había dicho que no había tal invitación, pero bueno, no lo sabemos hasta que no suceda. ¿Sí? Pudiera ser Gerardo por Morena y pudiera ser también Manuel Gutiérrez en la parte independiente, que no sabemos qué vaya a pasar. Sí, ahí no sabemos. Yo creo que él va a cachar muchos votos panistas, sin duda. Así es. Entonces, es un mercado. Si nosotros jugamos un poquito con la aritmética electoral, podemos decir que cada candidato pudiera estar aspirando a por lo menos un 20% de la elección, ¿no? Por lo menos. Y son cuatro. Entonces está ahí el 80% de la elección repartida. Entonces, ese 20% que queda volando, ¿a dónde se va a ir? ¿No? Sí, a donde se vaya es al que va a hacer ganar. Así es. Entonces, bueno, eso va a depender, yo creo, mucho y en gran medida de cómo se dé la contienda electoral de la presidencia. La campaña y la elección para senador en Sinaloa va a ser muy representativa porque aquel que gane e incluso el que quede en segundo lugar va a estar en posición competitiva para aspirar automáticamente a la gobernación. Sin duda. ¿No? Yo creo que
bueno, los temas son mucho, muy importantes. Estamos hablando de la elección, de que esto pues se perfila a la tormenta perfecta, como lo dice Juan Burgos. Y bueno, después de un corte que nos manda María de Lourdes Palazuelos, regresamos más con el tema. Este tema, cuando se habla de tormenta perfecta, me metí un poco. Y bueno, son muchos factores. Es la parte gobernante. La parte gobernante siempre ha jugado históricamente un papel de árbitro, Claro, por supuesto. ¿no? Pero ahora asumió otros papeles más allá de los esquemas, con elementos que están fuera de su alcance ya. Por ejemplo, Gerardo ya está fuera de... Yo no creo que ellos esperaran esa reacción de Gerardo, ¿eh? No, ¿verdad? No. Y digo... ¿Esto es un reto que es? No lo sé. Yo no sé si sea prudente decirlo al aire. No lo digan porque estamos al aire. Pero yo lo veo a Gerardo en un momento complicado. Y yo creo que es un tema más hacia adentro de su fuerza que hacia afuera. Yo sé que Gerardo es muy institucional. Ahora, él dice: yo sigo siendo priista. Claro. Yo no me voy a retirar del PRI porque ellos no son priistas los que me están pidiendo. Fíjate, lo describen muy bien. ¿Quién no es priista? El gobernador entró por el verde. Sí, es una frente directa, ¿no? Y realmente no vamos a saber, va a ser muy complicado porque es la palabra de uno contra el otro, ¿no? Lo que sí es una realidad es que le negaron la candidatura, ¿no? Y la estuvo buscando. Y tan es una realidad que no se registró. No pudo hacerlo. Bajo amenaza, como lo que sea, no pudo hacerlo, ¿no? Esto es interesante, muy interesante, y nos habla de estos cambios que hubo ya en la política. Así como hubo en Chihuahua, ese cambio, lo está viendo aquí, y lo va a ver una vez que se dé el triunfo de quien sea. Claro. Sí, y quién sabe qué vaya a pasar, que esa es la apuesta. Si hubiera alguna certeza de algo, Sí. yo creo que todo el mundo sería un poquito más, ¿no? Le iría con más cuidado, ¿verdad? Sí, a lo mejor más ¿no? Pero no hay una certeza en ningún momento. Ahora, aquí también estamos viendo otra cosa. Cómo ya fenecieron los viejos grupos. O sea, el gobierno, los grupos o la gente que llegó al gobierno de Jesús Aguilar, hasta aquí llegaron. Y por expiración a lo mejor natural política, ¿no? O sea, Sí, o sea, no hay nada que lo vaya a forzar. Es que ya su vida sí terminó, sí, su capacidad. Ahora, muchas gracias por seguir sintonizando su programa Brechando con un servidor, Antonio Quevedo Zuzunaga, y estamos hablando aquí que pues se está creando la tormenta perfecta aquí en Sinaloa porque los escenarios cambiaron, las formas cambiaron, los grupos están muy competitivos ya, se va a repartir el voto en porcentajes que calcula aquí Juan Burgos en 4 porciones de 20, y eso pues hace que las cosas sean todavía más competitivas, ¿no? No, y luego también vamos a tomar en cuenta el escenario nacional. Sí. Hoy sale una encuesta de una de las casas encuestadoras nacionales que yo considero de las más profesionales, y esta encuesta no tiene unos movimientos muy interesantes o muy importantes de noviembre del año pasado a la fecha, pero sí deja a Andrés Manuel López Obrador en los 31 o 32 puntos, ¿sí? Reiteradamente entre noviembre, diciembre y enero. A Anaya lo deja, si mal no recuerdo, en 26. En 26. ¿Sí? Que venía de 22, es decir, ha subido 4 puntos.
y Amit lo pone en un nivel, en un tercer lugar, no recuerdo, 19 o algo así. No, un poquito menos, ¿no? Perdiendo a lo mejor 3 puntos, sí, ¿no? como 17, algo así. 16 puntos, ¿no? Sí. Y bueno, esto nos habla de cómo se empiezan a mover las preferencias, sobre todo en el sentido práctico de la elección. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero que los indecisos, 16 puntos Pepe Mit, ¿no? Sí. Los indecisos aumentan. Quiere decir que ha perdido 4 puntos. Ha perdido 3 puntos, creo que traía 19 en noviembre. Entonces, pero los indecisos también aumentan. En noviembre había 13% de indecisos y ahora están en 20%. Margarita Zavala baja de 10 puntos a 4, ¿no? Ese sí es un golpe fuerte. Ese es un golpe muy fuerte, porque creo que ya ahorita estamos empezando a ver que el electorado ve en Margarita muy pocas posibilidades. No hay posibilidades. De que gane, incluso todavía hace dudas si vayan a conseguir las firmas en su totalidad, sí, ¿no? Entonces, por eso también hablo de una tormenta perfecta, porque como dato importante, Mit tiene una tarea que nunca ha sucedido, ¿no? La tarea de que el PRI vaya de menos a más en una elección presidencial. Siempre en las encuestas y en los números de las contiendas electorales, por lo menos de Vicente Fox a la fecha, el PRI va de más a menos. Más a menos, ¿no? Sí. El último caso fue Peña Nieto, que terminó con 6 puntos de ventaja cuando había empezado con prácticamente 20 puntos de ventaja, ¿no? El caso de incluso Madrazo, estaban prácticamente empatadas las preferencias en 30 puntos y queda con 24, ¿no? El caso de La Bastida había empezado también con prácticamente 50% de la elección y pues terminó ganando Fox por casi 4 puntos de ventaja, ¿no? Entonces, vamos a ver cosas muy interesantes y bueno, estamos entendiendo también que las formas en la política cambiaron, ¿no? Sí. Y a Gerardo Vargas sale hoy diciendo claramente por qué no se está registrando y no es claro en qué va a pasar, ¿no? Muy probablemente se quede dentro del PRI, a lo mejor no participe directamente, o a lo mejor sí decide irse por algún partido, no lo sabemos todavía. Sí. Lo interesante de esto, y más allá de lo que realmente vaya a suceder, es eso, ese anuncio, esa conferencia de prensa, sí, que para un priista de 38 años como él lo es una cosa muy rara. Sí, y es una cosa muy contundente. Esto no se había visto antes, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí se está ventilando de alguna manera que ese esquema a lo mejor ha perdurado muchos años de decir no te registres porque aquí te tengo este expediente, ¿no? Uh-huh. Pero si existió, nunca se había dicho. Uh-huh. No, nunca se ha dicho claramente. Y digo, también de haber alguna amenaza realmente, pues probablemente Gerardo, no sé, no lo hubiera hecho. Yo no me imagino todavía, porque bueno, Gerardo no es un improvisado. No, es una persona con mucha experiencia. Pues tanta experiencia que yo creo que ha sido uno de los secretarios general de gobierno más eficientes que se ha tenido. No, y logró muchas cosas en el Estado en su periodo. Hay cosas que se le atribuyen como positivas en su gestión y bueno, yo creo que sus aspiraciones eran muy naturales. Eran legítimas, yo creo, ¿no? Sobre todo porque él estuvo muy cerca de aterrizar la candidatura al gobierno del Estado en esta pasada elección. Ahora, estas rivalidades, podríamos decir así, políticas, o estas confrontaciones de carácter político, seguramente también rebasan el Estado, ¿no? Bueno, tiene que haber alguna razón también nacional, porque estamos hablando de una candidatura federal, ¿no? Claro, o sea, el Senado no lo decide el gobernador. Así es, y yo creo que si Mario Zamora, que es tan cercano a mí, quería esa posición y le podía ayudar a su amigo, el candidato, y se sentía o se siente con la fortaleza para hacerlo, era muy natural que la elección beneficiara a Mario Zamora, y eso no es ninguna novedad, o sea, eso sucede y ha sucedido en el PRI y en otros partidos. En todos los partidos. Todos los años. Sí. Electoralmente hablando, las candidaturas son muy pocas y los aspirantes siempre son muchos. Entonces, la circunstancia a lo mejor en este momento no correspondía a las aspiraciones de Gerardo Vargas. Mario Zamora generacionalmente pues es
es de ese equipo de José Antonio Meade, ¿no? Ahora, aquí yo le veo en Sinaloa un problema a las aspiraciones de Mario. Mario pues no tiene mucho trabajo realizado. Tiene diferencias políticas directas con Gerardo Vargas. Y ambos pues estaban disputando el mercado electoral del Senado. ¿Qué va a pasar? No sabemos. Pero si Gerardo se mantiene un proselitismo electoral, pues le puede hacer un agujero muy grande a la campaña. Pero fíjate qué interesante está esta elección. Si es que queda, como estamos haciendo este escenario, que la verdad no sé si vaya a quedar así, pero si quedara la candidatura de Mario Zamora al frente del PRI, Héctor Menecio Cuen al frente del Frente, ¿no? Gerardo Vargas con Morena, si es que esto sucede, y por otro lado Rubén Rocha Moya. Sí, pero bueno, ¿quién quedaría a la cabeza? Ahí no se sabe, ¿no? Pero bueno, sin duda alguna la figura de Gerardo Vargas es mucho más de impacto político que la de Rocha, ¿no? Sí. Y por otro lado Manuel Cloutier, ¿no? Y analizamos las propuestas. Fíjate que Mario Zamora resulta una propuesta interesante, porque si tú analizas los otros perfiles, son perfiles políticos un poco más probados o con más experiencia. Mario Zamora, y estoy hablando desde un punto de vista de mercadotecnia, puede vender a lo mejor la idea de que él no tiene tanta experiencia política y eso a lo mejor puede ser una cosa buena para pues una cosa positiva, ¿no? Además sería un senador muy joven. Un senador muy joven, obviamente que le entra la perspectiva de la gubernatura, ¿no? Y bueno, por el otro lado tienes la experiencia política de Cuen, que sirve mucho, y por el otro lado tienes la experiencia política de Gerardo Vargas, que también pudiera ser de utilidad, pero fíjate que esto se va a convertir en una suerte como de preelección a la gubernatura, sí, ¿no? Porque esos 4 que van a andar ahí, son 4 que van a querer también contender por la gubernatura, o sea, esta es una senaduría, si lo quieres ver así, temporal, sí, ¿no? Sí, ese es el paso que están dando para poder entrar al otro proceso. Entonces el elector va a empezar a decidir los mensajes de mercadotecnia que puedan venir en esta contienda, van a ser muy interesantes, porque cómo se van a presentar los candidatos, el que sea por Morena, sea Gerardo Vargas, o sea Rocha Moya, qué oferta va a traer ante un candidato joven como Mario Zamora, ¿no? O ante un candidato independiente y beligerante como lo es Manuel Cloutier, ¿no? ¿Qué oferta política va a ser la del Frente a través de la voz de Héctor Menecio Cuen contra una oferta política que va a tener mucha fuerza por Andrés Manuel López Obrador, ¿no? ¿Qué va a decir entonces también Manuel Cloutier respecto a los otros 3? ¿No? Entonces por eso le hablo la tormenta perfecta, porque vaya o no vaya Gerardo Vargas por Morena, que repito, ya se dijo o salió ahí un representante de Morena que no va, ¿no? Sí. Pero vaya quien vaya por Morena, va a ser muy interesante ver cómo se maneja el mensaje político de una elección que es la antesala a una gubernatura que va a venir mucho más antes de otros sexenios. En 4 años vamos a estar hablando ya de un nuevo gobernador, más o menos, ¿no? Sí. Son 4 años 9 meses, según Sí, son 4 años 9 meses. Entonces, ya vamos a estar hablando de un nuevo gobernador. Y aquel que vaya hoy al Senado, pues va a ser un aspirante natural, ¿no? Aspirantes naturales ya tenemos 4. Sí. Y ahora, hay que recordar una cosa, de la elección del senador quedan los 2 de la fórmula que gana y la primera minoría que es el segundo lugar, sí, ¿no? Entonces, la elección se pone más interesante porque aún ganando el segundo lugar, pues ya tienes una curul en el Senado, ¿no? Entonces, tienes el mismo peso. Es el mismo peso, es el mismo voto en el Senado. Sí, ¿no? Sí, vamos a suponer que Héctor Menecio Cuen sea de la primera minoría, ¿no? Va a tener el mismo peso que el de la primera. Así es, la misma exposición, la misma cantidad misma. Sí, todo. Entonces, por eso digo que va a estar muy interesante porque si lo queremos ver así, una antesala a la elección que viene para el gobernador. No pierda usted este rol de la tormenta perfecta, porque la vamos a llevar hasta 2021, así es que tenemos mucho tiempo. Muchas gracias. Gracias, Juan Burgos, por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, estimado Toño. Un saludo a todo tu auditorio y a los que nos están viendo por ahí en Facebook, pues también un saludo. Muchas gracias, María de Lourdes Palazuelo, en los controles. Gracias a todo el auditorio. Hasta pronto.